Hola chiquillos, ¿cómo están por ahí? ¿Están por ahí? Estaba tomando once y por eso me demoré un poquito. Ya, me han llegado 3 correos, así que igual tenemos varios ejercicios para hacer. Hoy día estamos a 15. Ya, el primero que me llegó fue ese, que es un ejercicio de polares. Encontrar área en coordenadas polares. Así que vamos a hacer ese primero. Voy a sacar la cámara un poquito. Ahí. Dice, determina el área de la superficie al interior de la lemniscata. ¿La lemniscata cuál es? Lemniscata es esa. Sí, dentro de esa lemniscata y exterior al círculo R igual a 2. El círculo R igual a 2 es ese. O sea, lo que tenemos que sacar es eso. Interior a la lemniscata y exterior al círculo. Y eso. Entonces, pregunta. Claro, podríamos intentar sacarlo todo de una vez o podríamos también ocupar simetrías. ¿Sí? Las gráficas están, así que las simetrías las podemos visualizar. Pero ¿cómo demostraríamos que es simétrico? ¿Cuál era la condición para que fuera simétrica? Respecto al menos del eje X. Chuta. Sí, fíjense que es simétrica. Coseno, claro, es una función par. ¿Y eso qué significa? ¿O qué implica, a fin de cuentas? Que coseno sea par significa que si ustedes cambian teta por menos teta, el resultado es el mismo, ¿cierto? Entonces, si ahí tienen un ángulo, teta, y lo cambian por el ángulo menos teta, el coseno les va a dar el mismo resultado, claro, y eso va a ser lo de ahí. Ya, hoy se salió lo del chat, a ver. Aquí está. Chat. Que estoy haciendo un par de configuraciones y moví algunas cosas, pero son detalles. Chat. Ahí. Ahí sí. Ya entonces eso. Como es simétrica, ustedes pueden demostrar que las curvas son simétricas respecto a todo, en realidad. O casi todo. Entonces bastaría con encontrar el área de ese pedacito y multiplicarlo por 4. ¿Sí? Entonces, como les decía, lo que hay que hacer es sacar el área de ese pedacito y multiplicarlo por 4. Esa sería una forma. Ya, ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Tiene que ser ese ángulo
que es θ igual a 0, y tiene que ser ese ángulo que se obtiene como intersección de las dos curvas. ¿Sí? Esas son las dos cosas que tenemos que visualizar. Límite de integración, el límite inferior en este caso no es un punto de intersección, sino que es simplemente un eje, θ igual a 0. Mientras que el otro límite de integración tiene que salir como punto de intersección, ¿ya? Entonces, intersectemos las curvas. ¿Cómo encontramos los puntos de intersección? Igual que siempre, en cualquier, no solamente en polares, sino que en rectangulares se hace lo mismo, que sería igualar las curvas. ¿Cuáles son las curvas? R igual a eso y R igual a 2. O sea, ¿qué es lo que tiene que cumplirse para intersectar? Que todo eso tiene que ser 2. Al final igualamos los radios, ¿ya? Entonces sería 2 igual a la raíz de 8 coseno de 2θ. ¿Sí? El 2 se iguala a eso, ¿ya? Ya, pues ahora empezamos a sacar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones de esa ecuación? Elevamos al cuadrado, ¿cierto? 4 es igual a 8 coseno de 2θ. O sea, si dividimos por 8 nos queda un medio igual a coseno de 2θ. ¿Sí? Y ahora, ojo, esta ecuación es una ecuación trigonométrica que tiene infinitas soluciones. Pero a nosotros no nos interesan las infinitas, solamente nos interesa una. ¿Por qué una? Porque sería la intersección, esa intersección, la que está en el primer cuadrante. O sea, en otras palabras, lo que nos interesa es el primer ángulo en donde esas dos se intersectan. ¿Ya? Entonces, cuando el coseno vale un medio, ahí tenemos que hacer memoria un poco de trigonometría. El coseno vale un medio cuando el ángulo es 60 grados o bien pi tercio radianes. O sea, 2θ es igual a pi tercios. Y aquí es donde ustedes, si quisieran sacar todos los puntos de intersección, tienen que hacer la diferencia. Porque puede ser pi tercios o puede ser menos pi tercio. Acuérdense que el coseno es una función par. Independiente si es pi tercio o menos pi tercio lo que está dentro del coseno, va a dar un medio. Y además a esto, si ustedes quisieran, le pueden sumar un múltiplo de 2pi. Y ahí uno obtendría todas las soluciones y además de todas, las estaría repitiendo, ¿sí? Infinitas veces. Entonces, ahí tenemos 2. Esta nos va a entregar un ángulo que está en el primer cuadrante, o sea, nos va a entregar lo que interesa. Mientras que la otra va a entregar un ángulo negativo, o sea, va a ser esa otra intersección. Pero como les digo, a nosotros nos interesa solo la del primer cuadrante. Entonces, si 2θ vale pi tercios, entonces θ vale pi sectos, que sería despejar, ¿cierto? Ya, pues entonces con eso estamos listos porque dijimos, este de aquí es θ igual a 0. Y este punto de intersección se obtiene cuando θ vale pi sectos. Y ahora es solo utilizar la fórmula de área en coordenadas polares. ¿Cuál era la fórmula de área en coordenadas polares? ¿Se acuerdan? El área de una región R corresponde a un medio de la integral definida entre los dos ángulos que define la región, que en este caso va a ser 0 y pi secto. ¿Y quién es el que se integra? El cuadrado del radio, o el cuadrado de la función dependiente de θ, como lo quieran ver.
¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar a nosotros ahora? El área de la región R es 1/2 integral desde primer ángulo, ¿desde dónde parte? 0. ¿Hasta qué ángulo llega? Pi sextos. ¿Y qué cosa es lo que vamos a integrar? Aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que hay una curva que pasa por afuera, o más alejada, como quieran decirlo, y una curva que pasa por dentro, o que está más cerca del origen. ¿Ya? O sea, si nosotros integráramos esta curva, que es la lemniscata, ¿sí? Lo que obtendríamos sería toda esa área. ¿Sí? Pero a nosotros no nos sirve toda esa área, sino que tenemos que quitarle ¿qué cosa? Esa otra, que es la región que limita el círculo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El área de afuera es el área de la lemniscata. O sea, es 8 coseno de 2θ. ¿Por qué? Porque acuérdense que va al cuadrado la función. Entonces, si esta es r igual a raíz de 8 coseno, al cuadrado se va a ir la raíz. ¿Ya? ¿Y a esto qué le vamos a restar? Le vamos a restar el área que genera la que está más adentro. ¿Que sería cuál? R igual a 2. O sea, tendríamos que restarle 4. ¿Sí? Y esa es el área. Ahora, obviamente, o sea, el área de uno de los pedacitos. Después habría que multiplicarla por 4. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que esto es R1. ¿Ya? O R le puse. Pongámosle R1. Ya, esa integral, ¿cómo se hace? Igual es casi directa, ¿eh? Debo decirlo. El 1/2 queda. La integral del coseno es seno, ¿cierto? Pero tenemos que dividir por 2, porque dentro del coseno no está solo θ, sino que está un múltiplo de θ y hay que dividir por ese número. Y la integral de la constante es solamente multiplicar por la variable, que en este caso es θ. Y esto entre 0 y pi sextos. Cuando evaluamos en pi sexto, ¿cuánto queda? Bueno, el 8 dividido 2 es 4. Seno de 2 por θ. 2 por θ sería pi tercios. Menos 4 por θ, o sea, 4 pi sextos. Y a esto tendríamos que restarle ¿cuánto? Evaluar en 0, pero seno de 0 es 0 y 4 por 0 es 0. O sea, tenemos que restar 0. Listo. ¿Podemos simplificar un par de cositas? Sí, creo que sí. 4 dividido 2 es 2. El seno de pi tercios lo conocemos, o deberíamos, que es seno de 60. Eso vale raíz de 3 partido en 2. Y 4 pi sextos, que es ese de ahí, lo simplificamos. 2 pi tercios. Ya, entonces, esa sería el área del pedacito. ¿Cuál pedacito? De ese. ¿Sí? Por lo tanto, para terminar, ¿qué tendríamos que hacer? O de ese, como lo pinté. Tendríamos que esa área multiplicarla por 4. ¿Ya? Así entonces, el área de la región que estamos buscando es 4 veces el área de la región que acabamos de estudiar.
Y ahí quedaría. ¿Sí? En todos estos ejercicios que involucren coordenadas polares y tengan que sacar área, pasa lo mismo que en las rectangulares. O sea, ustedes tienen varias curvas y primero tienen que ver los límites de integración. ¿Cómo? Intersectando. ¿Ya? Y después que tienen los límites de integración, ahí tienen que recién entrar a mirar cuál es la curva que está más afuera, que eso sería la que está por arriba, si lo quieren ver de una forma, y cuál es la curva que está más adentro, que sería la que está más cerca. ¿La pauta estaba mala? Ah, ya no, pero eso es. Si te dio eso, súper. Sí, a veces pasa que las pautas las hacen a la rápida o no sé qué onda, pero quedan malas. Y ahí es donde varios alumnos de repente después se quejan porque justamente están haciendo las cuentas y no les resulta y se quedan pegados en el ejercicio y al final la pauta era la que estaba mala. Así que eso igual puede pasar, ¿eh? Es poco probable, pero puede pasar. No se confíen de un resultado que le esté entregando una pauta. Ya, ese fue uno de los que me mandaron, que era un problema de área en coordenadas polares. ¿Sí? Otro de los que mandaron, a ver, es... Estoy pasando al iPad. Es ese, de una integral impropia. Dice, considere la integral impropia, esa que está ahí, de menos 1 más infinito, de una cierta función, y se nos pide demostrar que es una integral impropia convergente y determine si fuese posible su valor. ¿Sí? Ya, ¿cómo lo hacemos? Algo importante, chiquillos, un tip bien bueno. Si a ustedes les preguntan por el valor a cual converge una integral, ¿sí? Significa necesariamente que tienen que hacerlo por definición. ¿Por qué? Porque todos los criterios para decidir convergencia son eso. Uno decide si converge o no, pero no sabe a qué valor. ¿Ya? Entonces, les piden valor de convergencia, tiene que ser por definición. ¿Cuál es la definición? Ya, de partida, esta función, esa, coloquémosle, consideremos f ya, esa función, que es la que estamos estudiando. Dentro de la integral está eso, ¿cierto? Ya, esa función es continua. Es continua, ¿no? Fíjense que la x es un polinomio continuo. Bien. Lo que está en el denominador también es un polinomio continuo. División de funciones continuas era continua siempre y cuando el denominador no se anulara. Miren el denominador. X cuadrado más 1. Eso de ahí es un número que es siempre mayor que 1 incluso, mayor o igual a 1. ¿Cierto? Es mayor que 0. Entonces, esta función que estamos definiendo en realidad es continua desde menos 1 al más infinito. La cual
es continua, pues es un cociente de funciones continuas donde el denominador es distinto de cero. Ya, ese era el argumento para decir que una función era continua, ¿cierto? Ya, entonces, si la función es continua, tenemos una integral impropia de primera categoría, si lo quieren decir así. Si no lo quieren decir así, sería una integral impropia en donde la función es continua, pero el intervalo no es acotado. ¿Sí? Eso es bien importante. Para poder utilizar la definición tenemos que tener intervalo no acotado, pero la función continua. ¿Cuál es el otro caso? Intervalo acotado, por ejemplo del -1 al 0, pero que la función se vaya al más o menos infinito. ¿Ya? Y el resto de casos son combinaciones de esos dos. Ahora, como les comentaba, en este solamente tenemos una función que es continua en todo el intervalo. ¿Sí? ¿Cuál es el único problema? Que el intervalo es no acotado. Va del -1 al infinito. ¿Sí? Ya, ¿y cuál es la definición? Primero, calcular eso. ¿Qué va a ser? ¿Qué cosa? Un número, pero es un número que depende del límite de integración. O sea, esto va a ser en realidad algo que depende de b. Y después, ¿qué es lo que habría que hacer? Tendríamos que hacer que el b tienda a más infinito. Y ahí recién nosotros podemos concluir. Si el límite es un número, ahí converge la integral. Si el límite no existe, o es infinito, o menos infinito, la integral diverge. ¿Ya? Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo resolvemos esa integral? Así debemos estudiar esas dos cosas, ¿sí? Entonces, primero, la integral. Esa. Fracciones parciales, no, es más fácil que eso. De hecho, no se puede hacer fracciones parciales porque ya está factorizado. O sea, no hay muchos factores, hay uno solo. Es más fácil que eso. Es una sustitución simple. U igual a x cuadrado más 1. ¿Cuál sería el de u? Serían 2x de x. ¿Sí? ¿Qué le pasa a los límites de integración? Si el x vale -1, el u vale 2. Eso sale de aquí. ¿Sí? Y si el x vale b, el u valdría b cuadrado más 1. ¿Sí? Esto es que el x vale b. Y si el x vale b, el u va a valer b cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Y en qué se transforma la integral en ese caso? Que dijimos que esto se llamaba f de b. Así le pusimos. Era la integral desde x igual a -1, pero ahora en la variable u sería
u igual a 2. Y el otro límite de integración, x igual a b, significa que el u vale, ya dijimos, b cuadrado más 1. ¿Qué es lo que queda dentro de la integral? X de x sale de ahí. Sería du medios. Ya el un medio lo podemos escribir afuera. Y queda du. ¿Qué más? X cuadrado más 1. Eso es u. Y va a estar al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuánto va a quedar? Esa integral es fácil, ¿cierto? La integral de 1 partido en u cuadrado. Vale menos 1 partido por u, que al final es una potencia, es u a la menos 2. Y ahí la integran, ¿sí? ¿Y esto desde dónde? Desde 2 hasta b cuadrado más 1. ¿Cuánto da? Cuando evaluamos en b cuadrado más 1, ¿se puede calcular la integral indefinida después? Sí, también. Sí, solo que cuando trabajamos con integrales que son integrales definidas, hiciste una sustitución y hacer esto hace que no tengas que volverte. ¿Sí? Porque cuando tú calculas la integral indefinida tendrías que hacer la sustitución y después deshacerla, ¿cierto? Entonces cuando trabajamos con integrales definidas, al hacer todo esto no es necesario después volverse, ¿ya? Pero cosa de cada uno. Ya, entonces, si evaluamos en b cuadrado más 1, queda así. Y si evaluamos en 2, menos con menos da más, queda un cuarto. Entonces, ahí tenemos la primera parte de la integral impropia, que vuelvo a repetir, la estamos haciendo por definición. ¿Por qué? Porque nos piden el valor al cual converge y eso solo se puede hacer con definición. ¿Sí? Todos los que son criterios no les va a dar el valor de convergencia, sino solo si converge o no. ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte, que es la integral hasta un b. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para estudiar la impropia? Hacer que el b tienda a más infinito. ¿Sí? Entonces, segundo, hay que estudiar ese límite. ¿Por qué? Porque si ese límite les da un número, como les comentaba, la integral impropia es convergente y converge ese número. Y si no, diverge. Límite de b tiende a más infinito del f de b sería eso de ahí, ¿cierto? Porque esto es lo que acabamos de encontrar. Si toda integral impropia por definición es lo mismo. O sea, obviamente después de saber de qué estilo de impropia es lo mismo. Hacer un límite de integración con una letra, dependiendo del caso, y después tomar límite de que esa letra tienda al punto problemático, que en este caso es un más infinito. Ya, y este límite vale un cuarto, ¿cierto? Si el b tiende a más infinito, la segunda fracción se va a cero. Así que queda solamente un cuarto. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Si el límite existe, que es convergente y que además sería, ¿cuál es su límite?
un cuarto. Ese es el valor. Sí, eso es lo que les comentaba hace un rato. Con cualquier criterio ustedes podrían decidir, ah, ya sabes que converge. Pero ¿a dónde? No tengo idea. ¿Sí? Entonces, siempre que les pidan valor de convergencia, inmediatamente tiene que ser por definición. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Queda claro eso? Aprovechen de preguntar ahora, chiquillos. La prueba es pasado mañana. Bueno, este me lo mandaron en una pauta. En la pauta hacen una cuestión mucho más larga. ¿Por qué? Porque quieren usar un criterio. Ya no, pero no es necesario. Si uno hace eso, está listo. A ver, me mandaron otro más. Este es más interesante. Dice, sea R la región acotada por la gráfica de las curvas y igual logaritmo natural de X. ¿Cuál es esa? La gráfica del logaritmo. Si no la vieran, nosotros deberíamos conocerla. Todo logaritmo tiene por asíntota vertical al eje X. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender si viene de arriba o viene de abajo? De la base del logaritmo. En este caso el logaritmo natural. Todas las bases mayores que 1 vienen del menos infinito, pasan por el 1,0, ¿cierto? Si el x vale 1, el y vale 0. Independiente de la base del logaritmo. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Y qué hace después? Sigue creciendo, pero de una forma lenta. ¿Ya? Así se comportan los logaritmos. ¿Ya? La otra curva. Esta. Si no la vieran, nosotros tenemos que reconocer la parábola. ¿Por qué? ¿Se puede o no? Hay un y al cuadrado y hay un x. No puede ser ni una recta, no puede ser una elipse, no puede ser una hipérbola, no puede ser una circunferencia. ¿Sí? La única cónica que tenía una al cuadrado y la otra no eran las parábolas. Listo. ¿Qué más? Como el y cuadrado tiene signo positivo y el x también, va a ser abierta para la derecha. ¿Sí? Y por último, si no estuviera ese 2, es así, ¿cierto? Pero al estar el 2, ¿en qué está influyendo? En que ahora, para que esto sea 0, el x tiene que valer menos 2. O sea, se desplazan 2 unidades a la izquierda. No sé si se acuerdan que en cualquier gráfica, si ustedes reemplazan x por x menos h, eso hace que se desplace en h unidades. Hacia la derecha hacia el h es positivo y hacia la izquierda hacia el h es negativo. En este caso, el h vale menos 2, o sea que se desplaza 2 hacia la izquierda. Y ahí queda la curva que les dibujaron. ¿Sí? Esa sería la forma de gráfica. Tampoco es que tengan que ser exacta, ¿eh? Pero para hacerse una idea de cómo son las curvas. Ya, ¿qué más? Acotado por esas dos funciones que las acabamos, o sea, no son funciones, de esas dos relaciones que las acabamos de graficar, y las rectas y igual a menos 1, que esa sería esta
esa, e I igual a 1. Ya, ahí están ambas. ¿Cuál sería la región? Pintémosla. Y ahí está. Esa es nuestra región. ¿Qué es lo que se pide? Escriba y no calcule la integral que permite calcular el área de esa región. Entonces, aquí nosotros tenemos que decidir cuál variable de integración vamos a utilizar. Si la x o la y. ¿Qué pasaría? Pensémoslo así. ¿Qué pasaría si es que intentáramos escoger la x? Ya tendría que ir desde menos 2 hasta ese punto de intersección que habría que calcularlo, ¿cierto? Que sería E, de hecho. Además, ¿qué más tendríamos que hacer? Calcular esa área que está limitada por la misma curva. Después calcular el área de ese rectángulo. Y después tendríamos que calcular ese cachito. Entonces, ¿se puede hacer como integración en el eje X? Sí. ¿Es largo? Sí. Así que no es conveniente escribirla. Lo pueden hacer, sí. Pero como les digo, no es conveniente. En cambio, ¿qué pasa si es que nosotros queremos calcular el área utilizando integración en el eje Y? De partida, la variable Y, ¿de dónde a dónde se mueve? Ese era I igual menos 1 y este era I igual a 1. Esos son los límites de integración. Desde menos 1 hasta 1. ¿Ya? Y en ese intervalo, en este intervalo, ¿cuál es la función que pasa por arriba? Es siempre esta. ¿Cuál es la función que pasa por abajo? Es siempre esa. O sea, la integral no hay que separarla. No así en el eje X, porque en el eje X ya lo habíamos comentado. Dependiendo del X, vamos a cambiar cuál es la función que limita la región. ¿Sí? Aquí la limita la parábola, aquí la limitan las dos rectas y aquí la limita una recta y el logaritmo. Había que separar en tres. En cambio en el eje Y, ¿cuál pasa por arriba? Esa, que es el logaritmo. ¿Y cuál es la que pasa por abajo? Esa. Ya entonces. Ahí, no. La función y igual a logaritmo. Y igual logaritmo natural de x. La quiero escribir como función de y, entonces tendríamos que buscar la inversa. Pero la inversa es una exponencial, ¿cierto? E elevado a i es igual a x. ¿Esa sería cuál? Esa curva. Aunque está con rojo, mejor la escribo con rojo. Esa sería esa curva. La otra, la parábola. Esa creo que ya está lista. Era y cuadrado igual a x más 2. ¿Cuánto vale x? Y cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos las dos funciones, la que pasa por arriba, que es la exponencial, y la que pasa por abajo. Hacemos la diferencia. ¿Cuál pasa por encima? Exponencial. ¿Cuál pasa por debajo? Y cuadrado menos 2. Y esa sería la integral que permite calcular el área. Así que si quieren ejercicio después, háganlo con el eje X. Y ahí les van a quedar 3 integrales. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Siempre que quieran sacar área, tiene que ser la que pasa por arriba, menos la que pasa por abajo, o de ladito, ¿cierto? La que pasa por
arriba, que sería la derecha. Esto de arriba porque para allá crece el eje X, ¿cierto? ¿Y cuál pasaría por abajo? Esa de ahí. ¿Ya? Y esa es la otra. Tienen que escoger una variable de integración dependiendo de la forma. En este caso se podía hacer con el X, pero quedan 3 integrales. En cambio con el eje Y queda solamente una. ¿Sí? ¿Preguntas con eso, chiquillos? Para ahora explicar el del volumen. Aprovechen de mandar algún correo con ejercicio porque no me han mandado más que esto. ¿Cómo saber cuál variable simplifica más? Por lo que comentábamos. O sea, ponte en el caso, si fuera la X, aquí tenemos que por arriba limita este, por abajo limita esta. Si seguimos avanzando, aquí tenemos que limita S, y más adelante, ¿cuáles son las que limitan? Esa y esa. Entonces siempre que pase eso, que haya muchos cambios, es porque quizás no va por ahí la variable de integración. ¿Ya? En cambio al otro lado, esta es la que pasa por arriba, esta es la que pasa por abajo. Y siempre la roja es la que pasa por arriba y la azul es la que pasa por abajo. No necesito hacer un cambio. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que buscar a la hora de escogerle a la variable de integración. ¿Sí? Y hay el otro, volumen. Dice calcular el volumen del sólido que se genera al rotar esa región en torno de la recta x igual a 5. Ya, ¿dónde está x igual a 5? Aquí. Ya, ese es x igual a 5. Y estamos haciendo rotar la región en torno a ese eje. ¿Sí? Nosotros tenemos dos métodos para encontrar el volumen, que es el método del disco, que se generaliza después con el de la arandela, o bien el método del anillo. ¿Sí? Esos son los dos métodos. Ahora, si nosotros intentásemos usar, porque no sé si han escuchado, mucha gente dice, giramos en torno al eje Y, o paralelo al eje Y, usamos el método del anillo. Y no es así. No es que un giro sea siempre de una forma y otro giro sea de otra forma, sino que hay que buscar cuál es más conveniente. ¿Cómo se busca? Estamos girando en torno a eso. ¿Qué pasaría si usáramos el método del anillo? ¿Qué es lo que hace el método del anillo? Construye un segmento que es paralelo al eje de giro. Ya, ese segmento. ¿Y qué pasa si ustedes giran ese segmento? Lo que se genera es un cilindro, ¿cierto? O mejor dicho, el manto de un cilindro. Y ahí tenemos que sacarle el área a ese manto y después sumar todas esas áreas con la integral. Eso sería como pensándolo. O sea, tenemos ese segmento, lo giramos, lo que vamos a hacer es generar un cilindro. Ese cilindro tiene una cierta área lateral,
que sabemos cómo sacarla, ¿cierto? Es el perímetro de la base por la altura. Y después que tenemos esa área, ¿cómo sumamos todas las áreas? Con la integral. ¿Cuál es el problema? Ese segmento tiene por límite por arriba una parte de la parábola y por abajo otra parte de la parábola. Después, ese pedacito tiene limitante siempre las dos rectas. Así que la altura en ese caso va a ser fija. Y el último pedacito, ese, ¿cuál va a ser la altura del segmento? Va a ser el i igual a 1 por arriba y la curva del logaritmo por abajo. Ya, ahí no se gana mucho, la verdad, si es que queremos hacerlo por el método del anillo. Serían 3 integrales. Pero ¿y qué pasa si queremos usar el método del disco? ¿Cómo se usa el método del disco? Aquí está el eje de giro. Y lo que hacemos es considerar un segmento perpendicular al eje de giro. O sea, eso. ¿Sí? Eso lo pueden tener como tip. Método del anillo. Se usa un segmento paralelo al eje de giro. O sea, se usa un segmento así. Y lo que se hace es formar un cilindro. Método del disco. Se toma un segmento perpendicular al eje de giro. ¿Y qué pasa si lo rotan? Si rotan ese segmento, no sé si se dan cuenta que lo que les queda es algo así. Si es que lo miran desde otro punto de vista. Eso lo rotan en torno a esta recta y van a generar como una corona. A ver si lo puedo... Ahí. Ya va a quedar algo así. ¿Ya? ¿Y cuál es el área de eso? Si se fijan, era una diferencia. Es una diferencia de áreas. El área de la circunferencia o del círculo grande menos el área del círculo chico. Área del círculo grande, pi por r al cuadrado. Área del círculo chico, pi por r cuadrado. Le puse r grande, r chico para decir que el más grande es el más chico, ¿eh? Pero le pueden poner la letra que quieran. Entonces ese es el r chico y ese es el r grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el área de eso? A ver, este es el B. Digámoslo así, el área de la sección. Dijimos, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo girar es ese segmento en torno a este eje. ¿Sí? Entonces, el radio grande sería todo eso. ¿Que vendría a ser qué cosa? Los 5, ¿sí? Porque aquí hay 5, más o menos el X. Bueno, menos en realidad, ¿sí? Entonces, mejor escribámoslo así. El radio grande es 5 menos X. ¿Por qué? Porque si me ubico aquí, por ejemplo, en el X igual a 1, el X igual a 1, 5 menos 1 va a ser 4. Si me ubico en el 0, 5 menos 0 va a ser 5. Si me ubico en el menos 1, 5 menos menos 1 va a ser 6. ¿Ya? Al final el radio siempre va a ser en este caso 5 menos el X, el radio externo. ¿Cuál sería entonces? 5 menos
y cuadrado menos 2. Ese es el radio externo. ¿Por qué? Porque justamente esta curva, esa curva, es x igual a y cuadrado menos 2. ¿Ya? Ahí está el radio externo. ¿Cuál sería el radio interno? El radio chico. También va a ser 5 menos x. ¿Pero cuál x? El x que da la función logaritmo. O sea, va a ser 5 menos e elevado a i. Ese sería el radio interno. ¿Sí? Siempre que ustedes sacan volumen por método de los discos, tienen que estar sacando radios. ¿Y cuál es el radio? Se paran en un punto y ven cuál es la distancia al eje de giro. ¿Sí? En este caso, al 5 le tenemos que restar la x. ¿Por qué? Porque la x está negativa, así que va a sumarse. Ya. ¿Y qué sacamos con hacer eso? El volumen va a ser que sumar todas las áreas. ¿Y cómo sumamos en continuo? Con la integral. ¿Cuál es el área? Pi por r cuadrado menos r cuadrado. O sea, 7 menos i al cuadrado menos 5 menos e elevado a i al cuadrado. ¿Ya? Y ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Fíjense que la variable de integración es la i. ¿Dónde se mueve la i? Está listo, del menos 1 al 1. ¿Sí? Entonces, el método del disco no es nada más que subdividir el cuerpo, el sólido de revolución, en circunferencias. ¿Y cuál es el área de una circunferencia? Pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Eso es todo. Y obviamente aquí, como le falta un pedazo al medio, tenemos que ir quitándole áreas de circunferencia más chicas. ¿Sí? Por eso queda la diferencia de radios al cuadrado. ¿Ya? Preguntas. Este tipo de ejercicio es clásico, ¿eh? Por si acaso. El método es que algunos le dicen disco igual porque al final le están haciendo diferencias y otros le ponen de arandelas, que en realidad es un disco, sacarle un disco de adentro. Sí, pero eso depende del profe. En general, decir que el disco y hacerlo como diferencia de volúmenes está bien. ¿Sí? Porque al final, ¿qué es lo que estamos haciendo al hacer esa resta? Estamos sacando el volumen que genera eso, ¿sí? Que es método del disco, porque fíjense que al girar ese segmento se genera un círculo, ¿cierto? Si ese segmento se gira, lo que pasa es que se genera un círculo. Y después, si calculamos el volumen que genera la otra, habría que hacer la diferencia de volúmenes. Por eso queda la diferencia de radio al cuadrado. Si al final es eso. El área del círculo externo menos el área del círculo interno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro en este tipo de ejercicios? Cuando hacen rotar un segmento que es perpendicular al eje de giro, lo que se generan son discos. Cuando ustedes hacen rotar segmentos que son paralelos al eje de giro, ¿qué es lo que tienen? Tienen un anillo. ¿Sí? O un cilindro, como le quieran decir. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que se hace? Al tener esas áreas, para sumar áreas en forma continua, se hace con la integral. ¿Ya?
Y de hecho de ahí salen las dos fórmulas, la del disco y la del anillo. ¿Qué es lo importante? Saber sacar los radios, en el caso del método del disco. ¿Sí? En el método del anillo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sacar un radio y tienen que sacar una altura. Ya, y tenemos más y tenemos más ejercicios. Hoy en las sesiones pasadas algunos me mandaron correo y decían, no, no llega y ayer se me ocurrió revisar el spam. Tenía caleta. Pero ahora ya no me pasa. A ver, me mandaron este. Sí, no sé. Sí, eso lo estoy viendo ahora. Estoy viendo cómo pasarlo. Ahí está. S. Determine la convergencia absoluta, convergencia condicional. Ya, ¿cuál vemos? El primero, una alternada. Ya, S. ¿Estudiamos al tiro la absoluta o estudiamos la condicional primero? Porque si converge absolutamente, inmediatamente ya converge y para el ejercicio. Sí, yo creo que eso podríamos hacer. Ver si es que converge o no absolutamente. ¿Ya? Entonces, verifiquemos si la serie converge absolutamente. ¿Sí? ¿Qué nos dice la definición? Si queremos demostrar que una serie converge absolutamente, hay que estudiar la misma serie, pero sacarle el valor absoluto a la sucesión. Es decir, estudiemos la convergencia de esa serie. ¿Sí? Porque si esa serie converge, ojo, ¿qué fue lo que hice para obtener desde esa? Lo único que hice fue sacar el valor absoluto. El valor absoluto del menos 1 les da 1. El valor absoluto de n sigue siendo n. ¿Por qué? Porque n es positivo. Y el valor absoluto de la exponencial, la misma exponencial. O sea, el valor absoluto lo único que hace es borrar eso. Nada más. Ya, ¿cómo podríamos verificar si eso converge o no? Eso lo podemos hacer, yo veo dos formas, al menos. Y ahí lo vamos a hacer de las dos formas, para que se den cuenta de que en realidad todos estos ejercicios no es una única manera, sino que hay caleta. ¿Sí? ¿Cuál sería la primera? Ya, la exponencial. ¿Es más grande que n cubo? ¿Me creen eso? Sí, ¿cierto? Porque toda exponencial
independiente de la, o sea, exponencial con base mayor a 1, es mayor que cualquier polinomio desde cierto punto en adelante. ¿Sí? Porque las exponenciales tienen un crecimiento, son los crecimientos más grandes que hay, ¿cierto? Entonces, e elevado a n cuadrado va a ser mayor o igual que cualquier potencia de n. Si le puse 3, pero podría haberle puesto 4, 5, la que fuera. ¿Qué pasa si elevamos a menos 1 en ambos lados? Va a quedar 1 partido e elevado a n cuadrado. La desigualdad cambiaba, ¿cierto? Siempre que nosotros tenemos términos positivos y elevamos a menos 1, la desigualdad se invertía. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa si ahora multiplicamos por n? Por n. Como n es un número positivo, la desigualdad no cambia. Quedaría así. Porque n cubo por n, o sea, 1 partido n cubo por n, nos queda n cuadrado en el denominador. Conclusión. ¿Qué sabemos de la serie con este término? O sea, si nosotros lo escribimos así, ¿converge o diverge? Converge. ¿Por qué? Porque una serie P con P mayor a 1. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Encontramos una sucesión más grande cuya serie converge. ¿Qué nos dice el criterio de comparación directa? Encontramos una más grande que converge o encontramos una más chica que diverge. ¿Cierto? Entonces, y del criterio P, esa converge. Luego, del criterio de comparación directa, como la serie de este término converge y es más grande, la serie del término más chico también tiene que converger. Pensé que iba a caber todo. Entonces, esta era desde 1, ¿cierto? Sí. Ya, esa es una forma. ¿Ven alguna alternativa? Entonces, alternativa 2. Acuérdense que estamos estudiando esa. ¿Se les ocurre alguna alternativa? Criterio de la raíz. A ver, criterio de la raíz. También podría ser, a ver, criterio de la raíz. Le sacamos raíz, eso tiende a 1. Raíz enésima sería e elevado a n. Igual puede ser criterio de la raíz, ¿eh? Ahora que lo... Entonces hay 3 alternativas. Alternativa 2, pongamos el criterio de la raíz. También ese es el que estaba pensando yo, criterio de la integral. Ya, pero lo vamos a hacer de las 3, para que se den cuenta que en realidad no es una única forma. ¿Ya? El criterio de la raíz, ¿qué es lo que dice? En este caso, ¿cuál es nuestro a sub n? Sería n partido e elevado a n cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El límite de n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n. Si ese límite está entre 0 y no alcanza a ser 1, la serie converge. ¿Sí? Si ese límite es mayor que 1, la serie diverge, y si es 1, no decide. Ese es el criterio.
¿cómo nos quedaría? Sería raíz enésima de n partido e elevado a n al cuadrado. ¿Por qué? Porque los términos de la sucesión, ¿cuál sucesión? De esta, son positivos. Así que el valor absoluto queda igual. Ya. Esto sería límite de n tiende a infinito. Raíz enésima de n, eso queda en el numerador. Y en el denominador queda e elevado a n. ¿Por qué? Porque queda raíz enésima de e elevado a n cuadrado, que es lo mismo que e elevado a n cuadrado partido por n. ¿Cierto? Toda raíz se puede escribir como denominador en la potencia. Y eso es e elevado a n. ¿Y cuánto vale ese límite? Lo de arriba, 1. Pero lo de abajo se va a más infinito. O sea, este límite es 0. Conclusión, como el límite es menor que 1, que ese es el criterio, ¿cierto? La serie converge absolutamente. Y por lo tanto converge. Como L es igual a 0 y es menor que 1, la serie converge absolutamente y eso significa que va a converger. Sí, porque había un teorema. Si converge absolutamente, entonces converge. Fin. Esa era la alternativa 2 que se le ocurrió hace poco a un compañero. Y hay una tercera alternativa. Estamos estudiando eso. Que perfectamente lo podríamos escribir como eso de ahí. Y si es que se fijan, lo que está dentro de la sumatoria, si tuviera x, se puede integrar. ¿Sí? Y cuando algo se puede integrar, le sirve el criterio de la integral. Cuando algo no se puede integrar también sirve, pero tendrían que usar un criterio para integrarle y al final es lo mismo. Entonces la idea es que se pueda calcular la integral. Ya, entonces, definamos cuál función. Una f que vaya de 1 a más infinito. ¿Por qué de 1? Porque ahí parte la serie. ¿Sí? Y llega a R, tal que a cada x la asocia eso. ¿Sí? Es la misma sucesión pero con x. Ya, ¿cuáles son las hipótesis del criterio de la integral? Son 3. Una, la función tiene que ser positiva sobre el dominio. En este caso, estamos ahí, de 1 más infinito. Positivo, positivo. Bien. 2. La f tiene que ser decreciente. ¿Cómo verificamos eso? Para que una función sea decreciente, su derivada tiene que ser negativa. Esa es una forma, ¿cierto? Veamos. Derivada de esa función. Es una multiplicación, así que derivamos el primero. Mantenemos el segundo, listo. Más, mantenemos el primero. Derivamos el segundo. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Exactamente la misma, pero tenemos que multiplicar por la derivada de lo de arriba, del exponente. O sea, la derivada de f sería e elevado a menos x cuadrado, ¿factor de quién? Si queremos factorizar por la exponencial. 1, para que quede el mismo término.
¿Y qué más? Menos 2x cuadrado. ¿Sí? Ya, ¿y cuál es el signo de eso? La exponencial tiene signo positivo. ¿Pero qué le pasa al polinomio? Eso es menor que 0. Porque el 1, ¿dónde parte? O sea, el x parte en 1. Y a medida que el x se va haciendo más grande, esto siempre es negativo. Entonces, positivo por negativo, conclusión, negativo. ¿No sería menos 2x solamente? No, porque mantenemos este, derivamos este. Y ahí aparece el menos 2x. ¿Sí? Acuérdate que se mantiene un x. ¿Sí? Al cuadrado. No, porque... No, porque si juntas s con s te queda el 2x cuadrado y este no tiene una x para sacarla. O sea, estamos factorizando solo por la exponencial. Entonces, ¿qué es lo que queda? Menos 2x al cuadrado. ¿Sí? No, si sale... Ah, ya, no, si creo que entendí tu pregunta. Sale solo la exponencial. ¿Sí? Entonces, por eso queda el 1 y el menos 2x cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces, derivada negativa, ¿qué es lo que nos implica a nosotros? Que la función es decreciente. ¿Sí? Y la última condición, ¿cuál es para el criterio de la integral? Que la función tienda a 0 cuando se va el x al infinito. Ya, pero ese límite lo pueden sacar por L'Hopital. La exponencial la pasan abajo, hacen un L'Hopital y les da que... ¿Qué cosa? Que es 0. ¿Sí? O si no, piénsenlo así, pues la exponencial decrece mucho más rápido que el polinomio, así que sí, va a ser 0 igual. Ya, ahí está. Ya, se cumplen las tres condiciones para poder usar el criterio de la integral. ¿Qué es lo que dice el criterio de la integral? Se satisfacen las hipótesis del criterio de la integral. Conclusión: la integral de 1 a más infinito de x elevado a menos x cuadrado de x se comporta o tiene el mismo comportamiento que la serie. O sea, o ambas convergen o ambas divergen. ¿Sí? Pero ¿qué ganamos? Que la integral es más fácil de calcular. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esa integral? Habría que hacer u igual a menos x cuadrado de u menos 2x de x. Diciendo lo que dijimos hace un rato, que en realidad primero habría que hacer la de 1 hasta un b, y ahí podemos hacer la sustitución. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio tenía al menos tres formas de hacerse. ¿Tendrá más? Puede ser. ¿Sí? Ahí ustedes escogen después cuál les conviene más o cuál les gusta más. Vimos uno por sustitución, por comparación directa.
vimos también por criterio de la raíz y por criterio de la integral. Los tres criterios sirven en este caso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿A qué hora era la prueba el miércoles? A las 3, ¿cierto? Parece que vi el correo cuando lo mandaron al grupo. Ya, a ver, creo que me mandaron otro, déjenme mirar. En el mismo. En el mismo. En el mismo correo. Me enviaron a estudiar la convergencia de... Ah, todo esto lo que acabamos de hacer es demostrar de que esa serie converge absolutamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le sacamos el valor absoluto y eso fue lo que estudiamos. Ya, ¿y cómo sería para esa? ¿Se podrá hacer algo? A mí en lo personal se me ocurre hacerlo con criterio de comparación en el límite. No sé si habrá otro, a ver. Puede que sí, pero no estoy seguro. ¿Y aquí dice el criterio de comparación en el límite? Tenemos que buscar otra serie que se parezca. Se parezca, no tiene por qué ser la misma, pero tampoco puede ser tan distinta. ¿Sí? Que se parezca y que el límite de la división, ¿de quién? De esto con la otra serie que voy a construir sea un número. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar una sucesión, este es una sub n, tenemos que buscar otra sucesión que se parezca o tenga un comportamiento similar. ¿Por qué? Porque las dos, si es que el límite del cociente es un número distinto de cero, las dos se comportan igual. Eso dice el criterio de comparación en el límite. En este caso, ¿qué estaría tentado a hacer yo? Compararla con esa. Capaz que funcione, capaz que no, pero hay que intentarlo. ¿Por qué con esa? Porque en el numerador, ya hasta el 5 a la n no le estoy haciendo nada, pero en el denominador, el comportamiento de esto lo manda al 8 elevado a n, porque si esto que es muy grande lo multiplicamos por n, en realidad no le estamos haciendo mucho. ¿Quién es el que crece más rápido de todo? El 8 elevado a n. Entonces, ahora, pregunta, ¿esta serie converge o diverge? La podemos escribir así. Esa es fácil saber si converge o no. Converge, ¿cierto? Una geométrica con razón 5 octavos que es menor a 1. Ya. ¿Qué pasa si calculamos ahora el límite de la división? Límite de n tiende a infinito de la que tenemos dividido en la que acabamos de construir.
Los 5 a la n se van. ¿Qué es lo que nos queda? Queda arriba un 8 a la n, con límite, ¿sí? Y abajo n, 8 a la n más raíz enésima. Ya, ¿y eso a dónde tiende? Arriba infinito, abajo infinito. Uno podría intentar un L'Hopital, puede ser. Pero es más conveniente, creo yo, dividir arriba y abajo por 8 elevado a n. Simplificar. ¿Cuánto nos queda? Límite de n tiende a infinito de 1 partido en n más raíz de n partido en 8 a la n. Ya, ¿y cuánto es ese límite? El 1 queda. Y lo de abajo se va a más infinito. ¿Cuál es el resultado? 0. Ya, y aquí tenemos un dilema. Porque el criterio de comparación en el límite dice que tienen el mismo comportamiento si es que el límite es distinto de 0. ¿Sí? O sea, voy a escribirlo aquí como resumen. Si el L es un número real distinto de 0, tenemos que ambas se comportan igual. O sea, si una converge, la otra converge. Si una diverge, la otra diverge. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el L es 0? O mejor dicho, si el límite es 0. Aquí tenemos un caso especial porque si el límite es 0 significa que lo de abajo es más grande, mucho más grande que lo de arriba, ¿cierto? No se comportan igual, sino que lo de abajo es más grande que lo de arriba. ¿Sí? Para que dé 0, porque si no fuese así, les va a dar un número o les va a dar más infinito. Para que dé 0, lo de abajo tiene que ser de cierta forma más grande que lo de arriba. ¿Ya? ¿Y cuál fue la que nosotros pusimos abajo? Esa, que nosotros sabemos que es convergente. ¿Sí? Y si pusimos esa que es convergente y es más grande que la de arriba, ¿qué le tiene que pasar a la de arriba? También tiene que ser convergente. Entonces, cuando el límite es distinto de 0, las dos se comportan igual. Pero cuando el límite es 0, si la de abajo converge, entonces la de arriba también. ¿Sí se entiende? O sea, si el límite es distinto de 0, hay una equivalencia. Pero si el límite es igual a 0, ahí no es una equivalencia, es solo una implicancia. ¿Sí? A veces no explican eso, pero eso se puede hacer. Si es 0 significa que lo de abajo es más grande, y si lo de abajo converge, lo de arriba también. ¿Sí? Entonces, como L igual a 0 y la de abajo es convergente, entonces la otra igual converge. ¿Sí? Ahí tenemos una forma, que sería con comparación en el límite.
¿Se podrá hacer de otra forma? También podríamos intentar una comparación directa. Miren, el n 8 elevado a n. ¿Sí? Acuérdense que en las comparaciones directas uno tiene que empezar a construir, ¿cierto? N 8 elevado a n. ¿Es más grande que 8 elevado a n? ¿Me lo cree? Si el n es mayor a 1, mayor o igual a 1, tiene que ser cierto. ¿Sí? Ya, ahora. Y esa otra desigualdad que inserté, n 8 elevado a n más raíz de n. ¿Es mayor que el n 8 elevado a n? O sea, esto es lo que uno tiene. Lo hice más chico, ¿cómo? Sacándole la raíz de n. ¿Y cómo lo hice más chico? Bajando ese coeficiente a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si elevamos a menos 1? Va a quedar 1 partido en 8 elevado a n menor o igual que 1 partido eso. Y no ganamos nada. Pensé que sí, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no ganamos nada? Ya, vamos a poner ese ahí. Y esta es la que estamos estudiando. Acabamos de construir una que es más chica que converge, pero eso el criterio de comparación no le sirve. Necesitamos construir una más grande que converja o una más chica que diverja. Y en este caso acabamos de construir una más chica que converge. Entonces el criterio de comparación directa no sirve en este caso. Entonces el criterio, escribámoslo, de comparación directa no es posible utilizarlo porque, vuelvo a repetir, construimos una más chica que converge y eso no sirve. Tiene que ser una más chica que diverja o una más grande que converja. ¿Ya? Pensé que servía, pero no servía. ¿Por qué le da a menos 1 no cambia la desigualdad? Ah, sí cambia, ¿cierto? Sí, pues, no, sí me equivoqué. Si elevamos a menos 1, ¿qué es lo que le pasa a la desigualdad? Cambia. Sí, me comí ese detalle, perdón. Y ahí sí sirve. Ahí, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. ¿Cierto? Al elevar a menos 1, exactamente cambia la desigualdad. Me comí ese detalle donde lo escribí al revés. Ya. Y ahora sí, encontramos una más grande que converge. Y si la más grande converge, el criterio de comparación directa les dice que la más chica converge. Ya, ahí estaría listo. Sí, ahí sí. Entonces, mismo ejercicio hecho de dos formas distintas. Con criterio de comparación en el límite y con criterio de comparación directa. ¿Ya?
Ahora, si a alguien no le gusta esa construcción y no sé, pues se enreda, hay otras formas de deducir lo mismo. ¿Cuáles serían? Ya, eso es lo que uno tiene. En una fracción, ¿qué pasa si en un denominador, que son puros términos positivos, le sacan uno? Esto lo van a ocupar harto después en cálculo 3. Si es que nos va bien pasado mañana. Si ustedes quitan algún término del denominador, la fracción se hace más grande. ¿Sí? O sea, se va a tener esa desigualdad. ¿Por qué? Porque le quité un término al denominador y el denominador se hizo más chico. Y si el denominador se hace más chico, la fracción se hace más grande. ¿Y qué más podríamos hacer? De hecho, creo que esta construcción es más simple. La podríamos escribir así. Y el 1 partido por n es siempre, cuando el n es natural, menor o igual a 1. O sea, esto es así. Quizá esa construcción a alguien le puede parecer más natural. También se puede hacer. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los pasos de esta otra construcción? Le quité un término al denominador y así se hizo una fracción más grande. Aquí está. Después, el 1 partido por n es menor o igual que 1. Y ahí quedó la desigualdad lista. La serie con este converge por ser geométrica. Así que la serie con este también va a ser convergente por el criterio de comparación directa. ¿Ya? Ya, y me pidieron el B y D del listado. Déjenme copiarlo. Ya, el B, ese. Me pidieron el B y el D. Fíjense que la función que se está integrando es continua en todos los reales. ¿Sí? Así que no es necesario hacer una partición de los reales más que para dividir el intervalo, porque está de menos infinito a más infinito. Esas integrales nosotros teníamos que cortarlas. O sea, podríamos estudiar cuáles. Integral de 0 a más infinito. Y también de menos infinito a 0. Hay que estudiar esas dos. ¿Sí? O sea, ojo, yo le puse 0, pero pueden ponerle cualquier número. Podría ser así. Pero lo más conveniente en este caso es 0. Porque el 0 es fácil de evaluar. Ya, esta integral, esa, ya la calculamos hace poco. O mejor dicho, dijimos cómo se calculaba, es una sustitución simple. ¿Uno qué es lo que hace? U igual a menos x cuadrado. O x cuadrado, si quieren. De u es 2x de x. Hacen esa sustitución y calculan la integral, les sale que es convergente. Para el de abajo, es lo mismo.
u igual a x cuadrado de u igual a 2x de x. Hacen la integral y les sale que es convergente. ¿Y qué es lo que les dice el criterio? Como ambas integrales son convergentes, la integral original también. ¿Y a qué converge? A la suma. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿No? Por definición, no hay que hacer nada más que integrar y después ver que dan dos números reales y a dónde converge, a la suma. Que va a ser 0, ¿eh? Por si acaso. Cuando lo comprueben les va a quedar que esto es 0. Ese era el B. Y el D está más interesante. El D era integral de 2 a más infinito de e elevado a menos x seno de x. ¿Sí? Ya, ojo, esto ustedes lo podrían calcular haciendo la integral por parte dos veces, ¿cierto? Porque cuando nosotros queríamos resolver integrales de esa forma, había que hacer integrar por parte dos veces y después despejar. Esa era la forma de calcular la integral. Obviamente la idea es que no la calculemos. La idea es solo decidir si converge o no. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar qué le pasa a esa serie. Que es la misma, pero con valor absoluto. ¿Sí? O no, no lo escribamos así. La función que está dentro de la integral. Podemos separar, ¿cierto? Valor absoluto de la multiplicación va a ser valor absoluto de la exponencial, que es lo mismo, porque la exponencial es positiva, por el valor absoluto de seno. Pero el valor absoluto del seno o del coseno siempre son menores o iguales que 1. Entonces eso es menor o igual que la exponencial. Y ahora, ¿qué ocurre con esta? ¿Converge o diverge? De hecho, se puede ver que converge con la definición. Esto es menos e elevado a menos x desde 2 hasta más infinito. Esta parte en realidad la estoy escribiendo bien informal. Ustedes deberían hacer del 2 al b y después hacer el límite del b tiende a infinito. Pero es lo mismo. ¿Qué pasa si el x tiende a más infinito? Esto va a ser 0. Porque va a quedar e elevado a menos infinito. Eso es 0. Menos, ¿qué pasa si el x vale 2? Da eso. Y eso es un número real. Entonces, la integral de este converge. ¿Qué nos dice el criterio de comparación directa para integrales? Que esta integral converge. O sea, esta integral es absolutamente convergente, igual que en las series. Y si es absolutamente convergente, es convergente, igual que en las series. Entonces, todo lo que dije lo voy a escribir. Como eso es convergente del criterio de comparación directa esa converge. Es decir, la serie sin valor absoluto converge absolutamente.
Y si converge absolutamente, al igual que en las series, la integral converge. ¿Ya? Entonces tenemos dos alternativas para el mismo ejercicio, que sería uno, que no lo hice, sí, por definición, calcular la integral que es cíclica, por parte dos veces y después se despeja. Y ahí habría que hacer después el cálculo con el límite. O la otra es probar que es absolutamente convergente, o sea, con valor absoluto. ¿Qué ganamos con el valor absoluto? Que el valor absoluto de seno lo podemos acotar con 1. Y ahí queda una cuestión mucho más simple. ¿Sí? Que es integrar la exponencial nomás. Ahora, si nos pidieran el valor a cual converge, ahí estamos fritos. Habría que hacerlo por definición. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Queda claro eso? Si se fijan, cada ejercicio tiene un montón de posibilidades. No es una cuestión que uno diga, ay, si no se me ocurre uno, no puedo hacer nada. No, tiene varias opciones. ¿Ya? Obviamente no van a ser todas las opciones, pero sí van a ser al menos una. Obvio, para que se pueda hacer. Al menos dos, ahí sí. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí para ir a preparar mis cosas para mañana. Mañana es feriado, yo salgo. Ustedes van a tener que estudiar nomás, no queda de otra. De todas formas, mañana igual hago un streaming, pero es para cálculo 3, así que no les va a servir. Así que eso, pues que les rinda el estudio. No sé si tienen alguna duda, consúltenla ahora. Última oportunidad. Ya. Nada más. Entonces, cuídense, nos vemos en el siguiente stream y ojalá verlo en el de cálculo 3, que ese va a ser el otro semestre. Ahí ya parten desde el principio del semestre los streams, ¿vale? Igual, compartan el canal si es que pueden y sigan, sigan ahí. El Instagram y el Twitch. Eso es importante, seguir el Instagram y el Twitch del canal, ¿vale? Así que eso, chiquillos. Chao, chao.